La estación de Cádiz y sobre todo el entorno van a cambiar radicalmente con la apertura de un nuevo acceso que irá acompañado de una reurbanización de la zona, a la par que se abre uno de esos recintos que sorprende, al llevar cerrado 20 años y sin uso alguno, el nuevo vestíbulo. Dos novedades que deberían ir acompañadas al fin por un nuevo uso de la antigua estación. Sin duda, la clave más próxima estará en el nuevo acceso a la estación de tren de Cádiz, que se ubicará en la avenida de Astilleros y que dará directamente al nuevo edificio del vestíbulo, que se abrirá por fin tras 20 años sin uso y ahora más necesario que nunca ante los aumentos de tráfico y pasajeros, aunque todavía con flecos pendientes para la ejecución de las obras de acceso al estar pendiente de que se ejecute el nuevo aparcamiento exterior, que corre a cargo de Adif. Ese nuevo aparcamiento en superficie de la terminal ferroviaria, que ocupará el solar lateral que da a la vieja estación, supondrá un extra muy esperado al ser una zona muy céntrica y complicada para dejar vehículos, y una vez se empiece a ejecutar podrá hacerse el nuevo acceso. Recordemos que hasta ahora la entrada a la estación tiene un acceso que da a la explanada frente a la muralla de la Cuesta de las Calesas, donde está previsto que en el futuro se construya otro parking subterráneo y un gran área ajardinada, entrada que es provisional con todas las comillas, al llevar sin uso 20 años, desde que se abriese la nueva estación de la ciudad, adyacente a la clásica. Un acceso que da directamente a la zona de vías, acumulando en una escasa superficie locales comerciales y la zona de espera para los pasajeros, lo cual complica mucho el trasiego de los pasajeros, especialmente en fechas marcadas y horarios punta. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todos los servicios, incluidos los de atención al viajero o venta de billetes, se trasladarán al edificio del vestíbulo, un inmenso recinto sobre el que está previsto construirse un hotel de 5 estrellas de la cadena Barceló. Adif sorprendía estos días con la decisión de abrir este vestíbulo, aunque necesitará de algunas obras de mantenimiento previas y que se supone darán paso a las siguientes obras y actuaciones previstas en la zona. La licitación supera los 100.000 euros y supondrá 2 meses de trabajo. Inicialmente Adif quería abrir el nuevo acceso y vestíbulo tras dichas obras, pero se ha encontrado con problemas a la hora de urbanizar el nuevo aparcamiento en superficie y con ello habilitar el espacio urbano para acceder a su equipamiento, pero el ayuntamiento de la ciudad lo bloqueó y pidió una nueva licencia de obras. Y es aquí, en la burocracia, donde se han encontrado los problemas y que están retrasando los nuevos hitos, pues hay un conflicto abierto entre el ayuntamiento y Adif, ya que la empresa pública considera que no necesita una nueva licencia para dar continuidad a unas obras ya iniciadas en su momento, pero el consistorio gaditano se niega a esta posibilidad, acabando el conflicto ante el juzgado de lo contencioso. De esta manera, el administrador de infraestructuras ferroviarias intentará terminar de habilitar el vestíbulo, aunque no pueda abrir el nuevo acceso a la terminal, pues tendrá aún pendiente la urbanización exterior y la decisión judicial. Hasta entonces, los usuarios de la estación de Cádiz seguirán utilizando el acceso actual. La idea es que cuando el enfrentamiento con el ayuntamiento se solucione, la terminal tenga un segundo acceso que será a través de la vieja estación, conexión que se habilitará cuando se ejecute la adaptación del antiguo espacio ferroviario en una zona de hostelería y ocio, que también acumula ya una década de retrasos. Esperemos que el problema entre administraciones se solucione pronto y se pase a la siguiente fase, dejando atrás una situación provisional que ya lleva 20 años y que se queda cada vez más justa, aparte de darle al fin un uso a la antigua y monumental estación. Hasta entonces, las posibles mejoras y buenas noticias para los usuarios de esta céntrica estación tendrán que esperar y ojalá más pronto que tarde podamos dar la noticia de los avances en estos trabajos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.